Este video es la segunda parte de nuestra enseñanza acerca de los bautismos que menciona la Biblia. Les sugiero a que escuchen la primera parte para que puedan seguir el contexto de la enseñanza de hoy. En la primera parte ya cubrimos el bautismo de Juan el Bautista, pero Juan mencionó otro bautismo en Mateo capítulo 3, verso 11, cuando dijo lo siguiente: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí. ¿A quién se refería cuando dijo el que viene tras mí? A nadie más que a Yeshua Jesús, el Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él, el Cristo, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como ven, ahí está el otro bautismo. Juan dijo: yo los bautizo en agua, pero Yeshua Jesús los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y como ven, Jesús no bautiza en agua, Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Yeshua Jesús no empezó a bautizar en Espíritu, sino hasta después de que murió, resucitó y fue ascendido al cielo, a la derecha de Dios el Padre. Entonces fue que envió el bautismo en Espíritu. Veamos un pasaje que nos da los detalles de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versos 1 al 3. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Ahora, noten de qué les estaba hablando el Cristo después que resucitó, porque esta es una clave para entender el propósito de su bautismo en Espíritu. Dice: hablándoles acerca del reino de Dios. Versos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, noten de nuevo la clave en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Notaron eso? El reino de Dios está muy relacionado con el reino de Israel. Juan el Bautista empezó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2. ¿A quién le estaba proclamando esto? A la nación de Israel. El mismo Cristo empezó predicando lo mismo en Mateo capítulo 4, verso 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Cristo regrese con el reino, ¿a dónde es que va a regresar? ¿En dónde crees que va a establecer su reino? ¿En Italia? ¿O en los Estados Unidos? No. Él se va a establecer en Israel, en Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero volviendo al tema del bautismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 5, dice: porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el capítulo 2 nos relata cuándo y cómo fueron bautizados en Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés es un día festivo, nacional, en la tierra de Israel. Pentecostés significa 50 y es una traducción de la palabra hebrea Shavuot, que significa semanas. Era un festival solemne y era mandatorio que vinieran los hombres israelitas y judíos
de todas partes del mundo a celebrar en la ciudad de Jerusalén. Era un festival ordenado por Dios mismo en la ley del Antiguo Testamento. Ustedes pueden encontrar los detalles de esto en el libro de Levíticos capítulo 23. Continuando en los versos 2 al 4 dicen: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Este pasaje es una evidencia milagrosa de que habían sido bautizados en Espíritu Santo y fuego, como Juan el Bautista y el Cristo les avisaron. Algo muy importante que tenemos que entender es que hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablaran, significa que el Espíritu les daba el poder a que hablaran en otro idioma, otro lenguaje entendible, algo que otra persona podía entender muy claro. Ellos no estaban simplemente haciendo ruido con sus lenguas o con sus bocas que nadie podía entender. No, ellos estaban hablando en otras lenguas, o más bien en otros lenguajes, en otros idiomas. Porque noten lo que dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Estos judíos eran varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Recuerdan que les mencioné que el día de Shavuot o el día de Pentecostés es un festival solemne? Y era mandatorio que vinieran los hombres israelitas y judíos de todas partes del mundo a celebrar en la ciudad de Jerusalén. Los versos 7 y 8 dicen: y estaban atónitos y maravillados. ¿Quién? ¿Quién estaba atónito y maravillado? Los judíos que habían venido de otras naciones, de otros países, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, ellos decían: ¿no son estos nativos de Galilea, de Israel, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros que hemos venido de otros países? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El verso 9 dice: algunos hemos nacido en partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia. Todos estos son provincias y naciones que existen en el Medio Oriente, y cada uno de estos lugares tiene su propia lengua. Cada uno de estos lugares tiene su propio lenguaje, su propio idioma. Y lo mismo con el verso 10. En Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí. ¿Aquí en dónde? Aquí en la ciudad de Jerusalén, residentes tantos judíos como prosélitos. Y continúa en el verso 11, cretenses y árabes. Noten esto con atención. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Les oímos hablar en nuestros lenguajes, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. Los apóstoles que fueron bautizados en Espíritu Santo no estaban haciendo sonidos raros con sus lenguas o con sus bocas. No, ellos estaban hablando en otros lenguajes que otras personas sí podían entender. Ahora, aparte de poder hablar en otros idiomas,
este bautismo en Espíritu Santo era un bautismo de diversos poderes. Estos poderes, la Escritura los llama los dones del Espíritu, o sea, regalos, los regalos del Espíritu. El apóstol Pablo nombra 9 de estos dones o regalos del Espíritu en Primera de Corintios, capítulo 12, versos 8 al 11. Veamos qué son. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora noten el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora escuchen esto. Después de hablar de los dones del Espíritu en todo el capítulo 12, en el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo 13, el apóstol Pablo les avisó a estos corintios que estos dones del Espíritu estaban por desaparecer. Veamos lo que les dijo en 1 Corintios capítulo 13, versos 8 al 11. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿recuerdan el don de profecía? Cesarán, se acabarán, y cesarán las lenguas. ¿Recuerdan el don de lenguas? Cesarán, y la ciencia cesará, se acabará. ¿Recuerdan el don de ciencia? Ahora, ¿por qué será que el apóstol les dijo que estos dones espirituales se acabarían y cesarían en ese tiempo? La respuesta la tenemos en el siguiente verso. Noten cómo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aquí tenemos el don de conocimiento y el don de profetizar. Y en el verso 8 tenemos el don de lenguas. Y les avisó que estos dones del Espíritu que mencionó en el capítulo 12 eran en parte o eran parcial. En otras palabras, eran temporal. Ahora, ¿por qué eran en parte o por qué eran temporal? Porque el apóstol estaba esperando algo más perfecto. Noten lo que dice en el verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, o lo que es parcial, o lo que es temporal, se acabará, refiriéndose a los dones espirituales, en acuerdo al contexto de este pasaje. Ahora, cuando el apóstol aún vivía, lo perfecto sí llegó, y lo que era parcial o en parte, sí se acabó. Y lo perfecto, el apóstol lo documentó en la carta a los Efesios. Pero hay otra razón, el por qué estos dones espirituales eran en parte o eran temporal. Y lo vamos a estar viendo enseguida en la carta a los Hebreos. Pero primero, permítanme decirles que los primeros que fueron bautizados en Espíritu Santo fueron los 12 apóstoles del Señor, del Cristo, y después fue extendido solamente a israelitas y judíos que eran creyentes, que sí creían en Yeshua Jesús, los que creyeron que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Rey de Israel. Y después este mismo bautismo se extendió a los que no eran israelitas, en otras palabras, a los que las Escrituras llaman los gentiles, pero solamente a gentiles que sí creyeron que Jesús era el Cristo, el Rey de Israel. Y de los gentiles creyentes, los primeros que recibieron bautismo en el Espíritu Santo fue un hombre llamado Cornelio, junto con su familia. Cornelio era un oficial del ejército romano. Esto lo tenemos documentado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y noten
que es en el capítulo 10 que los gentiles fueron bautizados en espíritu por primera vez. No fue en el capítulo 2 en el día de Pentecostés. Pero veamos lo que dice en Hechos capítulo 10 versos 24 al 28. Al otro día entraron en Cesarea. Cesarea es una ciudad al norte de Israel. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ahora noten lo que el apóstol Pedro les dijo a estos gentiles creyentes. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Notaron eso? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Notaron lo que les dijo el apóstol Pedro? Ustedes saben qué abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Si esto dijo Pedro en el capítulo 10 a un gentil, entonces, ¿cómo es que algunos dicen que el apóstol Pedro abrió la iglesia a los judíos y gentiles en el capítulo 2? Pero hablaremos de este tema en otra ocasión. Continuando con el pasaje, el apóstol Pedro les relata el mensaje de salvación a través del Señor Jesús el Cristo. Y en los versos 44 al 46 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Enseguida, otra cosa muy importante que tenemos que notar es que en ese tiempo existía otro bautismo conectado con el bautismo en Espíritu Santo. En otras palabras, en ese tiempo, en la época del libro de los Hechos, se practicaban dos bautismos, porque noten lo que dice en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora noten con atención lo que dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la era. No dice hasta el fin del mundo. Noten cómo dice aquí, hasta el fin de la era. En el verso 19 tenemos el otro bautismo que iba junto con el bautismo en Espíritu Santo. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, tenemos aún más detalles de este otro bautismo. Veamos lo que dice en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Noten que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice que sanarán a medias o que sanarán poco a poquito. No, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos estos son los mismos dones del Espíritu. Y todas estas señales que seguían a los creyentes están documentados a través de todo el libro de los Hechos. Y recuerden, estas señales están relacionadas con los dos bautismos. Ahora, este mismo bautismo lo predicó el apóstol Pedro en su primer discurso en el día de Pentecostés, cuando los israelitas le preguntaron,
en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Dice, habiendo ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos, hermanos nuestros? Pedro no les dijo, crean en el Señor Jesús y serán salvos. No, lo primero que mencionó Pedro fue el bautismo. Noten lo que les dijo. Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. ¿Notaron eso? Aquí tenemos otra vez bautismo en agua para perdón de los pecados. Y tenemos lo mismo con los gentiles creyentes de esa misma época, de esa misma era. Volvamos al libro de los Hechos, en el capítulo 10, con Cornelio y su familia. Ahora noten los versos 46 y 47. Porque los escuchaban exaltar a Dios, hablando en diversas lenguas. Entonces dijo Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que no sean bautizados estos que, he aquí, han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Enseguida veamos el propósito de estos dos bautismos que iban juntos y tienen mucho que ver con los dones del Espíritu, con el reino de Dios y el reino de Israel. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, por el Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Notaron eso? Los bautismos de agua y del Espíritu y los dones del Espíritu eran para confirmar la salvación que fue anunciada primeramente por el Señor el Cristo y fue confirmada por los que lo oyeron. Otra vez, para confirmar lo que el Cristo anunció por los que lo oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron al Señor? Los apóstoles. Y ellos son los que confirmaron el anuncio del Señor, el Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que confirmaron el anuncio del Señor? El verso 4 nos dice cómo. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí lo tienen, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, con sus dones espirituales, que el apóstol les dijo que eran temporal. ¿Para qué era todo esto? Para confirmar el mensaje del Cristo. Otra pregunta, ¿a quién tenían que confirmar el mensaje del Señor? ¿A quién? A la nación de Israel. El Cristo vino anunciando su mensaje a Israel y los apóstoles tenían que confirmar su mensaje a Israel con señales y prodigios y diversos milagros por bautismo del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿de qué se trataba el mensaje del Cristo? Recuerda lo que el Cristo le anunció a la nación de Israel. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, que Él era el Mesías, el Rey de Israel, que Él había de morir por los pecados y que Él restauraría el reino de Israel. Todo este mensaje es lo que rechazó la mayoría de Israel y los judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenían que confirmar este mensaje con señales y milagros? Porque el Cristo les dijo a ellos, a los israelitas, si no miran señales y milagros, no creerán. Juan 4:48. Israel siempre ha sido una nación que demanda señales y prodigios desde los tiempos de Moisés, cuando Dios mandó a Moisés a hablar con el pueblo y redimirlos de la esclavitud de Egipto. Noten lo que dice en Éxodo capítulo 4 versos 1 al 9.
Respondiendo Moisés dijo, he aquí que no me creerán ni prestarán atención a mi voz, pues dirán, Yahvé no se te apareció. Yahvé le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Luego dijo él, arrójala al suelo. Y él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Versos 6 y 7. Yahvé añadió, diciéndole, mete la mano en tu seno. Entonces él metió la mano en su seno. Pero al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Luego le dijo Yahvé, mete la mano otra vez en tu seno. Y él metió de nuevo la mano en su seno. Y al sacarla de su seno, había vuelto a ser como el resto de su carne. Y el verso 8 dice, pero si no creen ni prestan atención al mensaje de la primera señal, creerán al mensaje de la siguiente señal. Por esta misma razón se nos dice en Hebreos capítulo 2 que los que oyeron al Cristo, confirmaron su mensaje con señales y prodigios dados por el Espíritu Santo según su voluntad. Pero, ¿qué sucedió? Aún así rechazaron el mensaje de salvación. El Cristo no regresó y el reino no vino. Lo que sí vino fue el ejército romano y destruyó la nación y el gran templo. No quedó piedra sobre piedra en el año 70 AD, como el Cristo se los advirtió por no recibir el mensaje. Según se iba acercando esta fecha, las señales milagrosas iban desapareciendo. El hablar en lenguas, el profetizar, el don de conocimiento, los dones del Espíritu. Escuchen esto, la nación de Israel, el reino, el regreso del Cristo, el bautismo en Espíritu, con sus dones y sus dos bautismos. Todo fue puesto en pausa. Todo esto está en espera. Y así ha estado por aproximadamente 2000 años. Pero va a resumir. Todo esto va a resumir. Todo continuará en los últimos tiempos. O sea, en los tiempos de la gran tribulación del libro del Apocalipsis. Pero no me malentiendan, no estoy hablando del poder de Dios, porque Dios tiene el poder de sanar a enfermos y de hacer milagros cuando Él quiera. El poder de Dios es infinito. Pero volviendo al tema del bautismo, aún tenemos mucho que cubrir, porque el Cristo mencionó otro bautismo antes de morir, pero lo estaremos examinando en el siguiente video. Gracias por todo su soporte y Dios los bendiga.